Buenos días, hermanos. Me da gusto estar una vez más con ustedes en esta oportunidad de participar en la celebración del 31 aniversario de la Iglesia Cristiana Aragón. Estaba recordando ahorita que platiqué brevemente con el pastor Philip. Estaba acordando que él fue mi primer maestro del seminario cuando yo ya era pastor con algunas cuestiones doctrinales no tan sanas, y busqué un seminario en la Ciudad de México. Encontré el seminario Palabra de Gracia, y el primer profe que me recibió con todas las cosas ahí complicadas que traía en la cabeza fue el pastor Philip, ahí con la clase de panorama del Antiguo Testamento, y a partir de allí comenzó como el Señor, a través de profesores como él, un proceso de transformación. Y bueno, siempre agradecido al Señor por el ministerio del pastor Philip. Veo ahora el fruto de su trabajo también en la iglesia, y junto con él otros líderes y hermanos que han estado apoyando durante ya más de 3 décadas para sostener y continuar con la obra del ministerio. Estoy seguro que habrá aquí alguien que ha estado los 31 años. ¿Sí? ¿Habrá alguien? Miren. Ok, son poquitos, no llegan a 10. Felicidades, hermanos, felicidades. Pero alguien que está en los últimos 20 años, de los 20 años para acá, a ver, ya es otro tanto. Y de hace 10 años para acá, a ver, ya es casi el resto. Bueno, muy bien. Los bebés de 5 años para acá, son menos, pero ok. Qué bueno, hermanos, me da gusto que haya de todas las gamas, ¿verdad?, de asistentes. Y bueno, siempre es bueno participar en este tipo de festejos, porque nos anima a recordar cuáles son los fundamentos, las bases de una iglesia cristiana. Cuál es el trabajo que debemos mantener haciendo todo el tiempo, ¿no? Y hoy, como hemos hecho en las últimas ocasiones que los he estado visitando, vamos a ir al libro de Hechos, y ahí vamos a meditar en la palabra de Dios. El libro de Hechos, en el capítulo 2. En lo que llegan ustedes allí, quiero recordarles las últimas veces que los he visitado, hemos hablado en Hechos 1, estuvimos hablando acerca de cómo es que el Espíritu o el Señor Jesucristo prometió el Espíritu Santo a sus apóstoles. Y esta promesa, esta instrucción que el Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles, constituyó el fundamento, la base, los cimientos que nos permiten asegurar que la iglesia no morirá. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la obra del Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección. Está fundamentada en el poder del Espíritu Santo. Está apuntando al regreso, a la esperanza del regreso de Jesucristo. Esas 3 cosas nos dan la seguridad de que la iglesia nunca morirá, permanecerá, será siempre establecida. Por otro lado, en la segunda parte del capítulo 1 del libro de los Hechos, estuvimos observando cómo es que la iglesia, una vez que el Señor Jesucristo ascendió, los que estaban allí, los que se quedaron allí,
permanecieron obedientes al mandato, estaban listos para obedecer, regresaron al aposento alto, regresaron al lugar donde el Señor les había dicho que se quedaran, en Jerusalén, y estuvieron allí obedientes, esperando que la promesa se cumpliera. Y además pusieron cuidado en escoger, en poner en el liderazgo a la gente calificada. Entonces, por un lado tenemos la promesa, la instrucción, el fundamento de la enseñanza de Jesucristo, pero por otro lado tenemos a una iglesia obediente, ordenada, que está en oración, esperando la promesa del Señor. Y entonces llega Hechos capítulo 2. La promesa se cumplió. La promesa se cumplió. Ahora, no me voy a detener mucho en este relato que a veces ha sido malinterpretado. Aunque usted no lo crea, pretendo cubrir todo el capítulo 2 en apenas 40 minutos que me quedan para mi mensaje. Entonces, va a ser una revisión general. Si el Señor permite, en otra ocasión, tal vez entremos más en detalles, pero ¿por qué? Porque quiero centrarme de manera panorámica en cuáles son las características, cuáles son los distintivos de una iglesia que está fundamentada en el Espíritu Santo. Sabemos que hay gente hay iglesias, hay congregaciones, hay grupos que se llaman cristianos que dicen que están fundamentados en el Espíritu Santo porque tienen algunas manifestaciones allí medias escandalosas o raras, algunos que brincan, algunos que gritan, y dicen, es que aquí está el Espíritu Santo. Pero, ¿es eso lo que dice la Escritura? Vamos a ver cuáles son las verdaderas características de una iglesia que está llena del Espíritu Santo, que está trabajando conforme al poder del Espíritu Santo. Entramos entonces, voy a leer solamente y hacer unos breves comentarios de la primera parte de Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Lo voy a leer brevemente. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Déjenme hacer una breve oración antes de comenzar la explicación. Señor, quiero pedirte que tú uses este mensaje, esta meditación en tu palabra, para fortalecer, para impulsar, para motivar, para corregir incluso, Señor, a la Iglesia Cristiana Aragón. Señor, sabemos que cada iglesia, y seguro que esta iglesia no es de excepción, tiene sus desafíos, tiene sus complicaciones, Señor, pero confiamos en que tú, Señor, a
través de tu Espíritu Santo estás guiando a la iglesia, tú la has empoderado, Señor, y así como ha sido de influencia y ha sido de bendición a lo largo de estas más de 3 décadas, Señor, te pedimos que así continúe siendo, Señor, y aún más conforme a tu propósito y tu poder. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La primera parte de Hechos 2 nos relata cómo el Señor Jesucristo cumplió su promesa. Mandó al Espíritu Santo con manifestaciones sobrenaturales, con manifestaciones poderosas. Ahí escuchamos o acabamos de leer cómo vino un estruendo como de viento recio, que nos recuerda que una de las simbologías del Espíritu Santo es el viento, un viento fuerte, es un soplo. Entonces viene este estruendo, luego se aparecen como llamas de fuego en la cabeza de todos los que estaban allí y empiezan a hablar en otras lenguas, empiezan a hablar en lenguas que ellos no habían hablado, eran lenguas que, aunque ellos no conocían, eran conocidas por la gente que estaba allí presente o por la gente de Jerusalén, porque cuando se congregaron para ver qué había pasado, los entendían esas lenguas. Noten, hay gente que cree que estas manifestaciones deberían repetirse hoy en día. Buscan que en las reuniones cristianas se escuche un estruendo o se vean algunas manifestaciones visibles, o algunos otros incluso que quieren imitar hablar en lenguas. Pero lo que encontramos aquí no es para nada lo que algunas iglesias practican o intentan repetir, porque este es un evento así como la crucifixión, la Navidad, la crucifixión, la resurrección, la ascensión, son eventos únicos e irrepetibles. Así, el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo también es un evento único e irrepetible. Sabemos que a lo largo del libro de Hechos hubo otras ocasiones en que la gente habló en lenguas, pero era este cumplimiento de que el Señor Jesucristo había dicho que seréis testigos en Jerusalén, Hechos capítulo 2, en Judea, que es parte, es el estado o es la región en donde estaba Jerusalén. En Samaria encontramos más adelante que el Espíritu Santo vino sobre gente de Samaria y luego a los confines de la tierra, cuando el apóstol Pedro estuvo en la casa de Cornelio y el Espíritu Santo también vino sobre gentiles, y luego más adelante cuando Pablo estuvo en Éfeso y gentiles también recibieron el Espíritu Santo. Fuera de esas 4 ocasiones, no hay más. Es decir, todas esas están en Hechos, no hay más de estas manifestaciones en donde el Señor otorgara a la iglesia ese don. ¿Por qué? Otra vez, son eventos únicos e irrepetibles. El punto es que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, el Espíritu Santo llenó a cada uno de los creyentes y fue notorio para todo Jerusalén. Ahora, aquí es en donde viene la parte medular, en donde yo me quiero centrar. Una vez que la iglesia había recibido el Espíritu Santo, una vez que cada uno de los creyentes de aquel entonces recibió el Espíritu Santo, unos 120 en el aposento alto, comenzaron de inmediato a manifestarse las características de una iglesia que tiene el Espíritu Santo. De inmediato, porque se congrega la gente, viene la gente a ver qué pasó. Unos dicen y están maravillados, otros dicen están borrachos, y entonces se levanta el líder, se levanta aunque no tiene el título allí, pero el pastor principal de aquella pequeña congregación, y habla a la congregación. Ahora,
Vean, por favor, el centro del mensaje. Aquí está la primera característica. Una iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo, número uno, predica a Jesucristo. Predica a Jesucristo. Está centrada en Jesucristo. Y esto, hermanos, alguien a lo mejor se está pensando, ay, que pues es lógico, claro, pues de quién más van a predicar. Bueno, pero saben que aún hay iglesias hoy en día que han perdido ese enfoque, porque lo que quieren predicar es el bienestar de la gente. Predican bienestar para tu familia, predican salud para la gente, predican una billetera más llena, predican, etcétera, una familia más próspera. Ese es el centro de su mensaje. Pero lo primero que predicó Pedro no fue salud, sanidad, prosperidad. No, lo primero que predicó fue a Jesucristo. Vean cómo dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día. Solamente dejen hacer ahí una anotación. Para un judío que hubiera asistido a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, era la fiesta del Pentecostés, una fiesta sagrada para los judíos, en donde iban y adoraban al Señor con sus primicias, el ponerse borracho durante esas fiestas era un gran sacrilegio, era una gran blasfemia, pero aún sería mucho más grave que alguien lo hiciera antes de mediodía. Entonces Pedro les dice: sean lógicos, señores, estos no pueden estar borrachos, todavía no son las 9 de la mañana, es el día de Pentecostés, no pueden estar borrachos como algunos de ustedes están diciendo. Sigo leyendo. Versículo 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y cita las escrituras del profeta Joel: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Escuchen, cuando el apóstol Pedro cita al profeta Joel con todas estas características de manera básica, de manera fundamental, lo que está diciendo es: señores, señoras, aquí está el amanecer de una nueva era. Aquí hay una nueva era en la salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está siendo derramado, y a partir de este momento comenzaron los últimos días. Si alguien le dice a usted: estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo la etapa del fin, usted dice: es cierto. ¿Por qué? Porque los últimos días comenzaron a partir de que el Espíritu Santo vino a este mundo como cumplimiento de la promesa. Entonces, lo que les está diciendo de manera fundamental es: una nueva era llegó. La era de la vieja dispensación, la era en que todo era una sombra del Salvador que iba a venir, ha pasado. En los últimos tiempos ya llegaron, ya están aquí. Ustedes, señores, pasaron por alto que el Mesías llegó, pero el Mesías llegó, murió, resucitó, se fue, y ha comenzado una nueva era. Vean cómo comienza aquí en el versículo 22 a predicar a Jesucristo. Dice:
hombres de Israel. Estoy leyendo desde la traducción que se conoce como la Nueva Biblia de las Américas. Es más, creo que traigo aquí a la mano la Reina Valera para que leamos todos más o menos de las mismas palabras. Dice versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Vean aquí: Jesús Nazareno. En términos reales, la primera frase que Pedro dice en su sermón es Jesús Nazareno. Antes solamente aclaró: no están borrachos, esto es el cumplimiento. Luego dice: varones, escuchen, y comienza el sermón. Jesús Nazareno. Allí comenzó el sermón. La primera predicación de una iglesia cristiana, aquí Hechos 2 están dando los relatos del nacimiento de la iglesia. La primera frase de la predicación de una iglesia cristiana fue Jesús Nazareno. Dice: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dicho de otra manera, Jesús Nazareno, un personaje histórico. La historia no lo puede negar. Un personaje histórico. Por eso habla de Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, Jesús que hizo milagros, Jesús el que todo el mundo conoció. Les dice a los que están ustedes lo saben, hizo milagros, ustedes a lo mejor hasta había quien había comido en la multiplicación de panes y peces, a lo mejor hasta había conocido a alguien que el Señor Jesucristo había sanado. Varón aprobado de ustedes, el Jesús histórico, el que es de Nazaret, él fue aprobado por Dios entre ustedes. Pero vean, no solamente habla de su vida, sino que habla de su muerte. Versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. ¿Qué es esto? Predica de la vida de Jesucristo, predica de la historia de Jesucristo, predica de la historicidad de Jesucristo, pero también habla de su muerte. Ustedes lo mataron. Ustedes, judíos, lo mataron. No por una tragedia de la historia, no por equivocación, porque dice conforme al previo conocimiento de Dios. Es decir, Dios así lo había dicho. Ahora, hay mucha gente que confunde la obra y muerte de Jesucristo. Aún gobernantes modernos de México, presidentes de México, han hablado de Jesucristo en términos históricos. No voy a decir sus nombres porque algunos se vayan a enojar, pero hay presidentes que han dicho: Jesús era un revolucionario, Jesús era un hombre poderoso, y lo confunden su obra, confunden qué fue lo que hizo, ¿no? Porque sí toman la parte histórica e incluso dicen su muerte fue un acto de amor, un acto de ejemplo, un acto sacrificial por una causa, por sus altos ideales. No, señores, dice Pedro, no se equivoquen. No fue por una equivocación, no fue porque tuviera altos ideales, fue porque Dios así lo predeterminó. Fue aprendido, arrestado, crucificado por manos de inicuos, pero porque Dios lo mandó a eso. Fue bajo el consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y luego dice el versículo 24: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. De manera básica, hermanos, una iglesia llena del Espíritu Santo
es una iglesia que predica a Jesucristo, su historicidad, sus obras, su nacimiento, su vida, sus milagros, claro, porque esa fue la manera en que Dios lo certificó, pero no se queda allí, no se queda nada más en que Jesús vivió en esta tierra, sino que Jesucristo murió por los pecados, pero no se quedó en la tumba, resucitó. Aquí el apóstol Pedro dice, Dios lo levantó, porque era imposible que fuese retenido por la muerte. Entonces, su vida, su muerte y su resurrección. Llega la vecina. Vecina, quiero que me aconseje, quiero que me diga, acabo de pelear con mi marido, nos dijimos de todo, aconséjeme, vecina. Espero que usted no sea de las que dicen, conozco un abogado bien bueno que vas a ver que lo vas a dejar en la calle. Para nada. ¿Qué debemos decir? Jesús Nazareno. Ese debe ser nuestro mensaje. Ante la problemática del mundo, nuestro mensaje tiene que ser Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, murió por los pecados, resucitó y ascendió. Él puede transformar tu vida, Él puede transformar el corazón de tu marido. Él vino a perdonar los pecados. Jesús Nazareno es el centro del mensaje de una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Ahora, noten aquí, Pedro tenía muchas experiencias que compartir. Muchas experiencias. Pudo haber compartido las experiencias de cuando él vio los milagros, cuando se estaba a punto de morir ahogado en el mar, o cuando vio la transfiguración del Señor Jesucristo en aquel monte. La que usted quiera, incluso hasta pudo haber contado cuando, después de haber dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, acto seguido, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Pudo haber contado muchas de esas historias, pero en vez de fundamentar su enseñanza en sus experiencias, vean en dónde las fundamentan. Vean lo que sigue diciendo ahí, versículo 25, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y explica, bueno, antes de la explicación, se dio cuenta en dónde basó su mensaje, en la palabra de Dios, en las profecías. No platicó una de sus experiencias, se fue a las Escrituras, conocía las Escrituras, la cita de memoria. Es más, de hecho, los estudiosos han puesto la lupa en estos pasajes y se dan cuenta que la manera en que Pedro los está citando es la manera en que los judíos memorizaban las Escrituras en aquel entonces, de una versión que se le conoce como la Septuaginta. Está citada literalmente de la Septuaginta. Entonces, Pedro había hecho este ejercicio de memorizar estos pasajes, y cuando llega el momento, levanta la voz, predica a Jesucristo y lo hace desde las Escrituras. Hermanos, esto es lo que marca a una iglesia llena del Espíritu Santo, está llena de las Escrituras. Como dicen que decía el predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, decía que el creyente debe estar tan saturado de las Escrituras que si alguien le pica con un alfiler, en vez de sangre tiene que salir biblina, decía él. Le tiene que salir Biblia por los poros, tiene que estar saturado de las Escrituras. Eso es justamente lo que está pasando aquí.
Y explica, dice, hermanos, versículo 29, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección del Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Está explicando que David no había escrito eso de sí mismo, sino que como él era profeta, en el sentido de que Dios le reveló lo que iba a pasar con el Mesías, escribió esto acerca del Mesías que fue resucitado. Y sigue explicando, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes son todos esos todos nosotros? Dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes son esos? Bueno, aquí algunos de inmediato dicen, no, pues se refiere a todos nosotros. No. Cuando está diciendo ahí, todos nosotros somos testigos, regrese al versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, es decir, está Pedro y están los 11 apóstoles ahí atrás de él. Él es el que está predicando, pero ahí están 11 apóstoles parados apoyándole, y cuando dice, a este Jesús que ustedes mataron, Dios le resucitó, y todos nosotros somos testigos. Pregúntale a cada uno y nosotros podemos testificar, podemos decir lo que hemos visto con nuestros ojos. Así que dice el versículo 33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, y vuelve a citar las Escrituras, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Número 1, la iglesia saturada del Espíritu Santo, impulsada por el Espíritu Santo, motivada por el Espíritu Santo, predica a Jesucristo. Número 2, la iglesia saturada por el Espíritu Santo está saturada por las Escrituras, cita de las Escrituras. Hermanos, algunos de nosotros tenemos memoria de teflón, se nos olvida todo. Ayer estaba platicando el hermano Fili que ayer llegamos a un hotel aquí en la Ciudad de México, entregué mi equipaje, me dieron mi cupón, y luego, estoy hablando de 2 minutos después, me dieron mi cupón de que entregué mi equipaje, me di la vuelta, no sé qué, y en el cupón, se me olvidaron los zapatos y el cupón, y es que necesitamos el cupón, y empiezo a buscar, saqué todo de mi maleta, ¿dónde dejé el cupón? 2 minutos habían pasado. Ya cuando lo encontré, creo que hasta lo traía en la mano, pero ya después de que lo encontré, me da coraje, ¿cómo se me olvidan tan rápido las cosas? Y todo ¿por qué sale? Bueno, sale porque alguien dice, es que sabes que yo no me puedo memorizar las Escrituras como Pedro, que nada más empieza a citar las Escrituras rapidísimo, con facilidad. Es cierto, pero eso no es si no nos podemos memorizar todos esos pasajes, aún así debemos conocer las Escrituras. Me parece que yo les platiqué, no recuerdo si esta vez les platiqué hace poquito que yo conocí a una hermana que no sabía leer y escribir. Pero se había aprendido ni siquiera los pasajes, las citas bíblicas, pues. Había aprendido 3 pasajes, creo que era San Juan 16, Romanos 8:1 y algún otro por ahí, y evangelizaba sin saber leer ni escribir. Tocaba la puerta, llevaba su Biblia y le decía al Señor,
¿me puede por favor leer Romanos 8:1? Y el Señor buscaba y ahí empezaba a leer, y entonces ella explicaba lo que le leían. Entonces, no hay pretexto, hermanos, para que digamos, es que yo no tengo buena memoria o no sé leer muy bien. Hermanos, nuestro llamado es estar saturados de las Escrituras. Y número 3, noten por favor la valentía con que llama al arrepentimiento. Está en medio, ustedes lo notaron, lo enfatizamos hace un momento, está en medio de una fiesta judía. Hay cientos de miles de judíos. Y Pedro está predicándoles y les dice: ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Él era el Mesías enviado de Dios. Él era el Salvador prometido milenariamente desde los tiempos de Moisés. Él era el que Dios había prometido. Y ustedes, judíos, lo mataron. Eso es valentía. Eso es valentía. Esto es la valentía que caracteriza a la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Hermanos, vivimos tiempos terribles, vivimos tiempos en que no es políticamente correcto hablar el Evangelio, predicar contra la homosexualidad, predicar contra pecados que ahora son comunes, ¿no? Pecados que son en la sociedad son aceptados. Pero la iglesia que está llena del Espíritu Santo le llama al pecado pecado, porque la Escritura dice que es pecado, y aunque la sociedad esté en contra. Pero 100 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Pues lo están. Si rechazan a Jesucristo como el único Señor y Salvador, lo están. Y la iglesia debe tener la valentía de levantar la voz y decir: ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Por eso, hermanos, a partir del versículo 37 encontramos la cuarta característica, y es, déjenme leer el 37, dice: al oír esto, es decir, al oír esta exposición, al oír esta explicación, al oír esta reprensión, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llama. Es el llamamiento al arrepentimiento con valentía, con un mensaje directo: arrepiéntanse. Hace no mucho, unos meses, par de meses, a lo mejor un poquito más, me tocó presenciar una escena que me emocionó mucho. Y es un amigo mío, un amigo del seminario, se llama Esteban Gaviria, que estaba exponiendo acerca de los últimos, de la ira de Dios. Y era una clase como de escuela dominical, y a él le gusta en las clases de escuela dominical poner sus diapositivas. Y estaba hablando de la ira de Dios. Y había una señora que se veía que era la primera vez que asistía a una iglesia cristiana. No se veía, porque no era de las que guardaba silencio, sino que siempre estaba interrumpiendo, preguntando, ¿no? Y bueno, era una escuela dominical, se supone que hay un poco de conversación, pero interrumpía. ¿Qué dijo? ¿Y qué pasa? Y ya estaba ahí, y hablaba ahí. Y el hermano estaba explicando de la ira de Dios, y cómo el Señor va a castigar el pecado, y
va a venir a destruir a todos los que no se arrepintieron. El hermano estaba en fuego, predicando. Y de repente la señora le grita desde por allá: bueno, ¿y entonces qué hago para ser salva? ¿Y entonces qué hago para librarme de la ira de Dios? Y me emocionó mucho justo por esto. Nunca me había tocado que alguien dijera así. Eso es como los predicadores decimos: ese es un pasecito para gol sin portero, ¿no? Te están diciendo: explícame, entonces yo quiero ser salvo. Eso es lo que le pasó a Pedro. Está predicando y le dicen: pero entonces, ¿qué haremos? No reconocimos al Mesías, lo matamos, ¿qué hacemos? Ese tipo de poder, tal vez algunas iglesias la tuercen, la aprovechan para su propio beneficio y dicen: mira, bueno, ¿sabes qué? Estamos en construcción, ¿por qué no das aquí una cooperación? Porque tenemos necesidad, o ¿por qué no me ayudas a contar? No. Pero otra vez va directo al Evangelio: arrepiéntanse, bautícense. Alguien dice: oye, para ser salvo hay que bautizarse. Para ser salvo hay que bautizarse. La respuesta es no. Pero el que es salvo quiere obedecer al Señor. El que es salvo obedece en cuanto a ese paso fundamental de obediencia que es el bautismo. En el Nuevo Testamento ni siquiera se concebía que alguien dijera que fuera creyente sin bautizarse. El que era creyente de inmediato se bautizaba. No era de déjame ver, no. El que era creyente se bautizaba. Arrepiéntanse, bautícense para el perdón de vuestros pecados y recibirán este don del Espíritu Santo. Bueno, entonces, esta valentía para llamar al arrepentimiento. Terminamos, hermanos. Número 4, número 5. Una iglesia llena del Espíritu Santo practica las disciplinas espirituales. Practica las disciplinas espirituales. Vean lo que dice a partir del versículo 40. Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades, sus bienes y los compartían con todos, según las necesidades de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Las disciplinas fundamentales caracterizan, hermanos, a la iglesia que está saturada del Espíritu Santo. Aquí en primer lugar, noten por favor que se bautizaron, como ya les había dicho, pero el versículo 42 dice: se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Es decir, había comunión cristiana. Había comunión cristiana. Eso caracteriza a una iglesia. Hay comunión. Hay comunión. Hace años, cuando el Señor me concedió plantar una iglesia ahí en Nueva Hidalgo junto con otros 2 pastores, yo tenía este deseo de que hubiera comunión. Y bueno, después me di cuenta que no fui tan original, lo vi también en la iglesia Aragón. Al inicio, vamos a tomar cafecito, ¿no? Vamos a tomar cafecito y vamos a platicar, vamos a orar unos por otros, vamos a ponernos al corriente, cómo está, cómo va nuestra vida, en qué podemos orar unos por otros, ¿no? Ya después se hizo un cotorreo, porque nos empezaron
empezaron a llevar barbacoa y tlacoyos y ya se hizo como más en grande, ¿no? Pero la idea original era simplemente platicar, ¿no? Era simplemente tener este tipo de comunión, orar unos por otros. Eso caracteriza a la iglesia. No me gusta, y lo he escuchado en algunas ocasiones, no me gusta cuando alguien dice, a mí no me gusta andar ahí platicando con la gente, yo a lo que voy, ¿no? Yo a lo que voy, escucho el sermón y me salgo luego para no andarme metiendo con otros. Eso no es parte de la iglesia. La parte de la iglesia es tener comunión, cuidarnos unos a otros, cuidarnos las espaldas, orarnos por otros. Incluso en la semana, el que no vino, le llamo, hermano, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te ayudo? ¿Cómo puedo ayudarte? Esta es parte fundamental de una iglesia que está avanzando en el poder del Espíritu Santo. Luego vean cómo llegan al punto, versículo 45, en que vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Recuerde que estos pasajes son descriptivos, algo que sucedió. Ellos en aquel momento les pareció buena idea. Después sabemos por el libro de Hechos, en el capítulo 16 en adelante, que la iglesia de Jerusalén se quedó pobre porque no supieron administrar sus recursos, y otras iglesias fuera de Jerusalén les tuvieron que mandar ofrendas para que se nivelaran las aguas, que pudieran sobrevivir. Al parecer se desbordó allí de una forma desmedida, pero el punto es que tenían este deseo de cuidarse, de amarse, de protegerse, de estar juntos entre ellos. Y vean, dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y ese amor, ese compañerismo, esa koinonía, como le llamamos, ese compañerismo cristiano, fue el medio que el Señor usó para que la iglesia siguiera creciendo. El Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. Hermanos, yo les animo a que en el poder del Espíritu Santo cultivemos este patrón de las iglesias que Dios bendice, que el Señor fortalece, que el Señor impulsa. Estoy seguro que en otros 30 años, otros 31 años, nos volveremos a congregar. No sé si usted no tenga planeado estar acá, pero me gustaría estar en 30 años todavía y poder repasar y decir, hermanos, el Señor ha bendecido porque es fiel a su palabra. Y cuando el pueblo del Señor dice, vamos a obedecer lo que la palabra de Dios dice, el Señor apoya, el Señor bendice, porque el Señor siempre cumple su palabra. Así que en el poder del Espíritu Santo testifiquemos acerca de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, basados en las Escrituras, con la valentía que requieren nuestros tiempos, llamando al arrepentimiento a la gente y manteniendo la comunión entre nosotros, y que el Señor siga haciendo su obra a través de la iglesia cristiana. Oremos. Señor, quiero pedirte que a cada uno, Señor, de los congregantes, de los miembros de esta iglesia, tu Espíritu Santo le motive, le mueva a centrar su mensaje, su ministerio, su obra, su vida en lo que tu palabra dice, Señor. Es decir, que movidos por el Espíritu Santo, el centro, el foco de nuestro mensaje sea Jesucristo. El centro, el foco de nuestra meditación sea su palabra. El centro y el foco de nuestra motivación sea ser obedientes a ti antes que al mundo, y con valentía lo prediquemos.
prediquemos y que le demos la importancia que tu palabra le da a la comunión dentro de la iglesia. Y que de esa forma, Señor, sigamos avanzando. Sigamos, Señor, siendo una luz en el mundo de oscuridad. Te pido, Señor, por el liderazgo de esta iglesia, los pastores, los diáconos, los maestros de jóvenes, de niños, los diferentes ministerios, el ministerio de música, el ministerio de audio y video, y otros ministerios, Señor, visibles. Te pedimos por ellos. Sabemos que especialmente cuando la gente está en una posición visible del ministerio, hay tentaciones. El enemigo de nuestras almas está buscando destruir de una manera especial al liderazgo. Te pedimos que los cuides, que se mantengan firmes, estudiando tu palabra. Te pido, Señor, por los hermanos que no están desarrollando un ministerio visible, pero que de una forma callada, en oración, visitación, en ánimo, en consejería, están desarrollando un ministerio en la iglesia, Señor, que los motives a continuar tu obra, Señor, y que de esta forma podamos seguir avanzando. En el nombre de Jesús, amén.